Y queríamos también sumar algo que en el mayoreo de la información no solemos verlo, ya no se visibiliza, que es la situación de nuestros adultos mayores. Aquellos que son, como lo llama la sociedad, los más viejos, y a nosotros nos gusta llamarlos los más sabios, son los que más saben de nuestra sociedad, son quienes tienen la historia encima y que conocen de qué manera uno muchas veces no puede, conoce y tiene ese bagaje de experiencia que evita que nos equivoquemos nuevamente como sociedad, ¿no? En vez de recurrir a ellos, muchas veces los anulamos, les ponemos un muro, los escondemos, como si fueran materia inservible, ¿no? Cuando en realidad quizás es la materia prima, junto con los niños, más importante que tiene cualquier sociedad en el mundo. Por eso le voy a dar la bienvenida a Marina Bermúdez. Marina forma parte, a partir de hoy, de esta familia. Le doy la bienvenida. Ella tiene una cuenta que se llama Avanti Sempre Avanti, que la venimos anunciando aquí en el programa para que ustedes la puedan seguir, donde trata de concientizar sobre estas temáticas. Y hoy viene a hablarles aquí en la radio y ser la voz un poquito de estos adultos mayores que tenemos aquí en la Argentina y en el mundo también. Marina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado. Y nada, déjame decirte que ya de por sí es súper emocionante escuchar que se los mencione siquiera, ¿no? Porque uno a veces, como vos mencionabas bien, en el día a día no se los visibiliza y está bueno, y te agradezco mucho por este espacio. Marina, en el mundo uno se puede encontrar distintas sociedades que se las llama ya demográficamente envejecidas, ¿no? En la semana pasada comentábamos el caso de Japón, donde la tasa de natalidad es casi nula. Vemos el caso de España, de Italia, lugares donde ya hoy en día la poca demografía joven que hay y el gran envejecimiento poblacional genera que hoy hay pueblos que directamente regalan propiedades que no tienen herederos, te invitan y promocionan, tratan de que gente se vaya mudando a distintos lugares porque no hay renovación de la población en estos lugares. Y esto también genera, me imagino, un cambio también en las políticas del Estado para cuidar a los adultos mayores de una manera distinta. ¿Cómo es por ahí el tratamiento y la mirada que tienen estos gobiernos donde la demografía se ha tornado envejecida, ¿no? Se ha tornado mayoritariamente o se ha inundado de adultos mayores? Te escuchaba mencionar esto y automáticamente se me venía a la mente un viaje que había hecho hace no mucho a Naples, en Estados Unidos, y como vos bien mencionabas, el espacio y el lugar que se le da al adulto mayor es totalmente diferente a lo que quizás dentro de un ratito vamos a poder comentar que ocurre acá en Argentina. Allá uno puede observar que, por ejemplo, vas a los museos o vas a ámbitos públicos y hay personas, adultos mayores, que están realizando tareas en esos espacios. Y eso evidentemente tiene que ver con que hay un concepto y una visión del adulto mayor de que puede, de que no es que se jubila y termina su vida activa y ya está, sino que no, que continúa y que está en la vida, de que continúa y que puede seguir poniendo al servicio de los demás toda su sabiduría. Naples, por ejemplo, es un ejemplo. Después, como vos bien mencionabas, en Japón, la cultura oriental se dice mucho que se valora al adulto mayor y que se lo considera como una fuente, ¿no?, del conocimiento y como sabio y como aquella persona de la cual uno puede seguir nutriéndose. Y automáticamente se me venían como esos dos lugares y yo creo que la clave está en eso, en que hay personas que se preocupan en verdad por hacer algo por el adulto mayor. Yo creo que acá, anticipándonos un poco, nos falta como brindar ese espacio y de verdad querer hacer algo y cambiar un poco las estructuras que de alguna manera nos llevan a no incluirlos verdaderamente y a, como vos decías, construir quizás un muro. La semana pasada se hacía público, Marina, en el diario El País, quizás has podido leer la nota, sobre un restaurante que estaba enteramente empleado, ¿no? Estaba manejado de manera completa por personas con demencia, ¿no? Uh-huh. Algo inimaginable en otros lugares del mundo y El País lo reflejaba como una gran sorpresa. ¿Qué te pasaba cuando te enterabas por ahí de esta noticia? Bueno, yo leí ese artículo. Ahí también debo decir que Juan me lo pasó y me lo facilitó también. Y a mí me llamó mucho la atención cómo se llama el restaurante, que se llama el restaurante de las comandas equivocadas, ¿no? Y que está, como vos bien decías, atendido por ancianos con demencia. Y es muy, muy lindo esto como del concepto que ya se busca transmitir, ¿no? De un poco como naturalizar el hecho y aceptar
el hecho de que nos podemos equivocar, de que son ancianos y aún más con demencia, que se pueden equivocar, pero aún así todo partir de la base de que los estamos aceptando y estamos yendo al encuentro con ellos y a demostrarles que sí se puede, y ellos más que nadie nos demuestran que sí se puede. Y a mí me llamó mucho la atención algunas frases que mencionaba en ese artículo, no sé si querés que te las comparta. Sí, sin lugar a dudas. Y uno era, un error deja de ser tal en el momento en que es aceptado. Y era un poco esto que decía recién, ¿no? Cuando un poco naturalizamos el hecho de que el adulto mayor, por supuesto, que es distinto, tiene otras características, más experiencia y demás, o sea, obviamente, en cuanto a lo motriz y en cuanto a lo cognitivo, hay diferencias. Pero el hecho está en poder aceptar y a partir de ahí encontrarnos con ese otro. Y algo que también me llamó mucho la atención, que mencionaba el artículo, era esta frase que dice: la gente cree que no puedes hacer nada por ti mismo y que la dolencia significa un aislamiento total con respecto a la sociedad. Creo que acá también se mencionan como cosas muy claves, ¿no? Esto del aislamiento, que yo creo que acá en Argentina como que es lo que sucede. De alguna manera se los aísla y hasta ellos inclusive se creen eso que se les hace creer, de que ya no sirven, y también se aíslan, ¿no? Esta soledad que suele ser muy característica de esa etapa. Y esto de que el creer que ya no puedes hacer nada por vos mismo, y yo lo comparaba en el concepto que quizás se tiene en otros lugares con respecto a las residencias o a geriátricos para personas ancianas pero autoválidas, que acá no existe, como que esté en eso el geriátrico, que ya es como, bueno, no tenés quien te cuide y estás ahí, y es la típica imagen que uno suele ver en imágenes de internet, de todos alrededor de una mesa, en un mismo ámbito. Y allá no, allá se busca como, o por ejemplo en España también he escuchado que se busca un concepto de esas residencias en donde sigan teniendo un concepto de hogar, y no te ponemos ahí y te queda esperar, que es muy distinto, ¿no? Esperar que si tienen muchísimo potencial y muchísimo más todavía para brindar. Así que bueno, un poquito eso mencionaba el artículo y daba mucho énfasis en lo que es la clave de la tolerancia, que creo que es fundamental, esto de aceptar y de tolerar la diferencia y la etapa por la que el otro está transitando. Me quedaba pensando en estos países que vos mencionabas al principio, ¿no? Que abordan este tema de manera diferente, porque podemos percibir que tienen una mirada diferente. ¿Cómo podríamos acercarnos un poco más, quizás, a la mirada que tenemos en nuestro país, o cuál es tu mirada con respecto a eso, ¿no? ¿Con qué pasa en Argentina con respecto a esto? Yo creo que acá, y voy a tomar las palabras que ahí quiero citar, la de Inés Castro Almeida, que es una conferencista que habló en unas charlas TED, que ella mencionaba, que yo creo que ahí está un poco la clave, mencionaba algunos estereotipos que se tienen sobre la vejez, y yo creo que eso es lo que de alguna manera genera como un rechazo a esa etapa. Yo estoy segura que si a una persona se le pregunta si quiere ser viejo, no sé si la primera respuesta es sí. Es como que en primer momento uno se lo asocia que, bueno, el viejo se lo asocia con que está enfermo, con que es la clase pasiva, esto de la inutilidad, de la soledad, y no se apoya uno en esto que decía también Juan, de que es sabio y tiene mucha riqueza. Creo que también tiene que ver con que justamente aquellos gobernantes y aquellos que están destinados a generar políticas para el bienestar de la calidad de vida de las personas y demás, también están como arraigados a estos estereotipos. Entonces como que se los considera que a sí mismo, que ya no pueden, que son enfermos y demás, entonces se les busca un lugar relegado en la sociedad y no, por contrapartida, como de incluirlos verdaderamente y de generar espacios, por ejemplo, para que puedan seguir aprendiendo y desplegándose. Es como que si se los anula de entrada, ellos también no van a tener la posibilidad de seguir desplegándose y también se van a sentir anulados y se va a dar como un límite en eso. Pensaba un poco en la Argentina y en algunos países del mundo donde la calidad de vida se ha extendido ya hasta los 80 años, ¿no? Y uno se encuentra también con adultos mayores que se terminan jubilando alrededor de los 60, ¿no? Personas que son jóvenes, que tienen cierta actividad, cierto movimiento, pero la sociedad argentina cuando te jubila te anula, como bien vos mencionabas, te anula, y ya no servís más.
te pasa a una situación pasiva y eso también afecta la autoestima, las emociones. ¿Qué es lo que le va pasando a un adulto que por ahí se jubila y que el sistema de normas de ese país le impide seguir trabajando y ponerse en valor para seguir aportando? Es que es tremendo y clave lo que decís. Pasa con familiares y todo, que es la gran pregunta, ¿no? Me jubilo y ¿ahora en qué ocupo mi tiempo? ¿Ahora qué hago? Y yo también me pregunto como, ¿qué se hace para que esa persona pueda encontrar lugares a los que ir? Porque muchas veces hay personas muy activas que podrían poner mucho de sí para los demás. Y yo digo, ¿y en dónde lo podrían desplegar? O sea, hay ámbitos que de verdad ofrezcan esa posibilidad de aceptar y de incluirlo y de poder que ellos sigan, quizás a partir de la profesión a la que ellos se dedicaban, seguir poniendo al servicio de las demás de alguna manera. Obviamente requiere una planificación para que eso se pueda llevar a cabo, que digamos, para que se pueda complementar con aquellas personas que sí están en la edad activa y de trabajar, que no se superponga, pero yo creo que sí existe la manera de poder hacerlo, que bueno, los gobernantes pondrán sus cerebros para poder pensarlo y hacerlo, pero creo que es muy importante eso. Y a mí la verdad que se me parte el corazón cuando, por ejemplo, voy a visitar geriátricos y veo esto, ¿no? O centros de día en donde capaz sí son más autoválidos y pueden seguir de alguna manera con su día a día un poco más normal. Y siempre me llama la atención eso, ¿no? ¿Y el ahora qué hago? Y llego a mi casa y espero, a veces me vienen a visitar, a veces no, en el geriátrico también. Es como que como sociedad nos falta como rever muchísimas cuestiones, pero por sobre todas las cosas ponernos en el lugar de esa persona, de ese adulto mayor, que nosotros vamos a ser esos adultos mayores en un futuro. Y quizás no nos estamos dando cuenta. Mencionabas los geriátricos, ¿no? Un lugar donde muchos de nosotros, cuando pasamos a hacer las compras, no se lo va cruzando, pero que pocos se animan a ir a visitarlos, ¿no? Desde tu experiencia, desde esta actividad que vos por ahí solés hacer de ir a visitar, ¿qué le podés por ahí decir a la gente respecto a que salgan un poquito de esa zona de confort y puedan visitar a muchos abuelos que por ahí ni siquiera tienen familia, ¿no? Yo les podría decir que se animen a ir y que les aseguro que si van una vez van a querer seguir yendo. Yo voy junto con otra amiga que se llama Dayana, por si nos está escuchando también le mando un saludo grande. Y siempre cuando vamos, los primeros que nos dicen es, las estábamos esperando. Qué mejor que a uno lo esperen, ¿no? En un lugar. Y te lo dicen en este ámbito, ¿no? Todos alrededor de esa mesa típica que uno escucha. Y una vez nos dijeron, si ustedes no vienen acá, nosotros estaríamos más tristes. Nosotros no sabríamos bien qué hacer. Ustedes nos cambian el día. Y parece algo muy simple, pero nosotros lo que hacemos es ir y estar con ellos y compartir un rato con ellos. Y tenemos como el concepto y como lema, de alguna manera, que ellos son los protagonistas, que yo creo que eso está la clave, ¿no? Que muchas veces el protagonista en la sociedad es el joven, se lo asocia como a eso, a lo bueno, pensaba, ¿no? Cuando un poco antes de venir acá, esto de que la vejez no es algo que esté de moda, ¿no? Entonces es como invitarlos a eso, a poder ir y compartir un rato. Y estar con ellos, escucharlos, y les aseguro que tienen muchísimo para darnos. A mí me han dado un montón de consejos y demás cosas que me hicieron crecer muchísimo. Entonces, que no se van a arrepentir y que es solo tener como el corazón dispuesto a encontrarnos con esa otra persona. Nos contabas, Marina, de tu experiencia, cómo estos abuelos valoran la visita de por ahí personas que no conocen, que se acercan simplemente por mera caridad a un geriátrico a visitar a los abuelos. Y pensaba que ellos también, en teoría, están con personas, con profesionales de la salud o voluntarios que suelen estar un tiempo con ellos y que por ahí a lo mejor los abuelos no se sienten tan cómodos con estas personas con las cuales están a su cuidado, digamos. ¿Crees que hay que capacitar un poco mejor a las personas que acompañan este servicio en los geriátricos para que los abuelos se sientan de mejor manera? Yo creo que es como una mezcla de varias cosas. Por un lado, yo siempre estoy a favor de poder capacitar más que nada como en la actitud en cuanto a cómo acercarnos. Quizás cuestiones básicas como el respeto y demás que a veces no parecen tan simples si no las ves en esos lugares. Pero yo creo que hace falta, como un poco antes lo que mencionaba,
uno los ve ahí muchas veces a los que cuidan cansados, que trabajan un montón de horas, y todo eso también hace como a una actitud, una predisposición distinta. Igualmente, desde mi humilde lugar, yo puedo estar quizás cansada y nunca me va a salir un destrato o un trato inadecuado hacia un adulto mayor. Por eso creo que es como una combinación entre, por un lado, lo que se suele dar mucho en el ámbito de salud y demás, esto del cansancio. Bueno, no quiero entrar mucho en tema porque no quiero hablar tampoco del desconocimiento, pero viste que se suele hablar un poco del pago y cómo es. Entonces todo eso es como una gran ensalada que se combina y que de alguna manera capaz hace a que el ánimo no sea el mejor, pero igualmente, como te decía recién, yo creo que la clave está en capacitar en las cualidades y en brindar información con certeza, ¿no? De verdad por lo que atraviesa el adulto mayor, que se pueda poner en el lugar y en aquellas actitudes que de verdad hacen un crecimiento y un despliegue de esa persona. Y pensaba quizás para, no sé, para una persona que tal vez no trabaja en un geriátrico o que quizás no le toca tener quizás adultos mayores en su familia y que se está empezando quizás como a preguntar y plantear como un montón de cosas a partir de esto, o que quizás sí tiene adultos mayores cercanos y que a través de tus palabras siente como quizás cierta guía o entendimiento quizás, ¿no? O se siente identificado con cosas que vos decís. ¿Cómo quizás, qué cosas le dirías vos como para empezar a arrancar a preguntarnos o a prestar un poquito más de atención en los adultos mayores que nos rodean? Como a qué cosas estar atentos. Vos hablabas antes de ponernos en el lugar de ellos. ¿Qué cosas le dirías a estas personas que a partir de esto que quizás que estás diciendo ahora se empiezan a preguntar muchas cosas con respecto a cómo es la vida de un adulto mayor y cómo acompañarlo mejor? Yo los invitaría como a tener como esto que vos un poco también mencionabas, una mirada más atenta hacia en nuestro día a día, qué sé yo, vamos al trabajo, vamos a la facultad, vamos en el colectivo, bueno, ¿cómo es el trato que en ese día a día se le da al adulto mayor? ¿Podemos detectar cómo se siente esa persona mayor? A mí me ha pasado de ir a hacer trámites y ver la falta de paciencia que se les tiene. Por eso recalco mucho en esto de ponernos en el lugar. Entonces, como tener esa mirada atenta y de observar en nuestro día a día, en lo que hacemos diariamente, cómo se los trata, ponernos en el lugar, ver y a partir de ahí también observar nosotros qué mirada tenemos con respecto al viejo, con respecto al adulto mayor. ¿Estamos parados desde algún estereotipo? ¿Lo consideramos como alguien enfermo que llega solamente a esa edad para esperar y nada más, o tenemos otro concepto? Entonces tratar como de tener eso, una mirada y de observar más al otro y cómo es tratado y cómo nosotros y qué concepto tenemos del adulto mayor. Un poco la invitación sería a esa. Porque a partir de ese concepto es que después lo vamos a tratar, ¿verdad? Totalmente, tal cual. A partir de eso vamos a poder observarnos y observar para poder elegir la manera de acuerdo a cómo cada uno es. Nadie está obligado a actuar de una manera que no le salga, pero de cómo cada uno es, poder acercarnos al adulto mayor y incluirlo y tratarlo bien y no construir muros, como decía Juan. Marina, para la gente que te está escuchando, ¿en qué cuenta te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en Instagram, la cuenta es avanti_sempre_avanti. Bien, bienvenida. Y Gracias. bueno, y espero pronto volver a tenerte aquí en el piso. Ya Marina se incorpora al programa, así que vamos a estar hablando sobre todos estos temas que tienen que ver con visualizar y poner de vuelta en primer lugar a los adultos mayores, aquellos que son los que más saben de esta sociedad y que muchas veces los olvidamos, los amurallamos y los anulamos.